Diariamente. Tiene un MBA en España, Chile, estudios de gerencia en universidades norteamericanas, fundador de la iniciativa Gestión Sustentable, columnista de Diario El Comercio, catedrático universitario y actual secretario técnico de la Asociación Política Privada y Gestión Delegada. Nombre larguísimo. ¿Cómo está, economista? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, aquí con una gran expectativa de poder aprovechar el espacio para dirigirse uno a la ciudadanía. Empecemos por ese nombre que tiene usted, bueno, su cargo tan largo, tan amplio, que obviamente da la intención de que como que usted tiene unos brazos bien grandes para abarcar muchas cosas. Es así en el espacio público, privado, las inversiones que también nos ven desde exteriores acá al interno de nuestro país. ¿Qué tan positivo nos está yendo? Déjeme aclarar primero un poco el contexto del rol de la Secretaría Técnica, que por sí, al mencionar que es una Secretaría Técnica, es una Secretaría especializada en hacer que se viabilicen proyectos públicos con la participación del sector privado, cuando esta participación es justificada y necesaria para que esos proyectos puedan viabilizarse. En ese sentido, la otra vez escuchaba una definición que me parece bastante más simple y más directa, que es un rol o una secretaría encargada de las inversiones públicas privadas. Porque al final del día lo que nosotros hacemos con el mandato que nos dio el presidente y que nos da el decreto de fundación de la Secretaría, es justamente promover, atraer, concretar y mantener las inversiones públicas que requieren la participación de inversionistas privados. ¿Tiene como rango de ministerio? Esto es hay una diferenciación muy clara en el contexto de la organización del Estado, donde los ministerios tienen una responsabilidad especial de emitir políticas públicas y de ejercer rectorías respecto a sus campos de acción. Las secretarías, en este caso una secretaría técnica, es una secretaría que está más especializada, que tiene menos exposición política, por lo tanto, y su trabajo es viabilizar las políticas públicas. Para esa viabilización también puede emitir reglamentos, puede emitir una serie de instructivos, de guías, pero fundamentalmente se establecen en un foco especial, no tan transversal, pero por otro lado tienen el objetivo de que las políticas y que las rectorías sobre temas muy relevantes, como el tema de inversiones, por ejemplo, que está dentro del Ministerio de la Producción, que también es de inversiones, y del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Obviamente nosotros en el área de los proyectos públicos que requieren participación del sector privado tenemos un rol muy efectivo respecto a que se den los resultados. Ahí sí entonces labora junto a usted gente capacitada, idónea, especializada en estos temas. Totalmente, porque en el mundo de como se llama, las asociaciones públicas privadas, se los abrevia con las palabras APP. Y vamos a usar así para hacer un poquito más ágil la conversación. Las APPs a nivel mundial normalmente requieren de una unidad, de una institución. Para uno es una dirección nacional, para otro es una agencia, para otro es una secretaría. El caso del Ecuador, creamos el concepto más de secretaría porque consideramos que para los desafíos del Ecuador y las tendencias incluso que hay en la región, es crear este tipo de institución al nivel más alto posible para que tenga no solamente jerarquía, sino que tenga capacidad de poder influenciar en un tema que es muy importante, que es la coordinación interinstitucional para que los proyectos fluyan y que los proyectos lleguen a concretarse con alguna respuesta. Y obviamente luego de eso que se inicien obras y luego que los servicios que tienen que satisfacerse sean hechos de acuerdo a los estándares que se buscan. Esta secretaría tiene un gran abanico, tiene un gran paraguas liderado por la Presidencia de la República directamente. Nosotros, al ser una institución adscrita a la Presidencia, reportamos resultados a la Presidencia.
obviamente también a todos los ecuatorianos. Eso es algo que es muy importante resaltarlo. Pero el mandato que nos da el presidente, obviamente, es la estrella polar con la cual nosotros trabajamos. En este caso, hay una definición muy clara que es el establecer que se cumpla un portafolio de proyectos que está identificado ya desde noviembre del año pasado, para que este portafolio de proyectos pueda ser ejecutado a través de todas las instituciones que son parte de cada uno de estos proyectos y poder con eso generar fundamentalmente obras que generen empleo. Y una vez que las obras se terminen y empieza la parte de operación y mantenimiento de las infraestructuras, que los niveles de servicios se cumplan para que la ciudadanía sienta que está prosperando y que está mejorando su calidad de vida. Jorge Escobar. Sí, y un poco queríamos tener la panorámica en función de lo que ha dicho el presidente, que la negativa y el archivo de la ley de inversiones ha sido un golpe bajo para las aspiraciones no del gobierno, sino del pueblo ecuatoriano en el gobierno, que anunció pues la generación de al menos 2 millones de plazas de empleo, una economía que no está convaleciente solo por la pandemia. Acá la crisis se generó en 2014, acuérdese, medio se levantó algo en los siguientes años, pero en el gobierno de Moreno hubo otra crisis, que fue en octubre del 2019, cuando se aplicó la eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles. Después la pandemia, es decir, hemos ido de tumbo en tumbo. Si no tenemos por ahora esa ley de inversiones aprobada, ¿qué se puede hacer o qué se puede aspirar desde la Secretaría Técnica y en los sectores esenciales que ha señalado claramente el presidente, ¿no? Sectores estratégicos, minería, un eventual aumento de la producción petrolera que sigue sobre los 500.000 tanques diarios. ¿Qué es lo que se ha delineado desde la Secretaría? Sí. Oye, muchas gracias por la pregunta, porque creo que es el esquema medular del momento. Hicimos una promoción muy exhaustiva por casi mes y medio, casi 2 meses, con una preparación anterior de otros meses desde que la creación de la Secretaría, que fue en el mes de noviembre. Y lo que dijo el presidente respecto a los efectos de la negativa del proyecto de ley de inversiones tiene toda la razón. Y debo decirlo así siendo súper categórico, porque una negativa a un proyecto de ley cuyo objetivo fundamental es la generación de centenas de miles de oportunidades de empleo, no solamente por el primer libro, ¿no?, que es el libro de las asociaciones públicas privadas y de la gestión delegada, sino también por el tema de las zonas francas. Y la tercera parte, que era un poco más la parte del mercado de valores, que era un esquema que permitía, entre otras cosas, el que estas obras puedan financiarse a largo plazo de una mejor manera, de tal manera que había un hilo conductor importante. Pero yo creo que el mensaje que se dio a través de la Asamblea, en una negativa relativamente superficial para los que dominamos el tema más a profundidad, sobre todo en el tema de las inversiones públicas con delegaciones al sector privado, en donde se resolvieron todas las inquietudes, absolutamente todas, respecto a las preocupaciones naturales, por cierto, de que si esto era o no una privatización, de que si el tema agua, que es un recurso muy importante y para ciertos sectores políticos es un esquema intocable, o si otros factores, como por ejemplo los temas de controles y los temas de chequeos para que los proyectos puedan entrar en procesos más protegidos por temas de corrupción. Todos esos esquemas fueron no solo explicados, incluso rebatidos totalmente, con claridad, sino que incluso estábamos dispuestos, incluso se lo hizo, de que en el último informe de la comisión al Pleno, se incorpora expresamente en el texto, en los articulados de la ley, de que se prohíben las ventas o las desinversiones en los procesos de asociación públicas privadas o de delegaciones. Porque era algo reiterativo,
pero para dar tranquilidad a los sectores que tenían esa preocupación, se lo incorporó. Es decir, después de todo eso, demostrando una gran apertura al debate y a la discusión y a solucionar los temas, el hecho de que se mantenga una negativa sin ninguna argumentación ni técnica e incluso de ideología política. Ese mensaje dentro del Ecuador, pero también el mensaje al mundo, sobre todo al mundo de los inversionistas, es muy negativo. Porque pretender establecer todo un esquema de gestión de proyectos muy complejos, de alto riesgo, que el Estado no tiene esa capacidad de asumir esos riesgos de manera solitaria, y además que no tiene los recursos, sobre todo de las inversiones iniciales, y que todo eso se lo transfería al asociado privado, prácticamente se podría inviabilizar una credibilidad país respecto a que el país está listo para una apertura al mundo, para una apertura al inversionista, y por lo tanto que el inversionista tenga un mayor nivel de confianza y una percepción de riesgo menor con respecto a lo que el Ecuador tiene hoy día. Ese impacto de decir de que institucionalmente, sobre todo en las instituciones políticas, el Ecuador no está listo para ir a estos esquemas de dar mayor seguridades jurídicas fundamentalmente a los inversionistas, es un mensaje muy malo. Ahora, me imagino que lo que queda es ir ubicando las alternativas, los espacios, por ejemplo, en la posesión de Gabriel Boric estuvo el presidente Guillermo Lasso invitado, pero también aprovechó para mantener un foro con empresarios. Sí, en esa época estaba en ciernes la ley en el debate legislativo, antes de que la negaran, y allí ya se ofrecía un portafolio de inversiones por más de 30.000 millones de dólares. Eso se ha caído producto de la decisión de la Asamblea, pero podemos mirar desde la Secretaría Técnica quizás a la misma Chile, que ha tenido un gran ejemplo de superación económica después de 17 años de dictadura con Pinochet, o podemos mirar a Beijing, a Washington, con los cuales se está tratando de afianzar un eventual acuerdo comercial. ¿Qué se puede hacer desde la Secretaría sin que dependa de este abismo que es la Asamblea? A pesar de este impasse, se puede archivar una ley, pero no una política de Estado. Y por lo tanto, no perdimos ni un día, al menos dentro de la Secretaría, y sé también en otras instituciones, de que si no hubo esto, se acabó el mundo. Eso no es así tampoco. Creemos que hubiera sido un escenario más positivo. Los costos de promover e incluso de concretar contratos en estos proyectos hubiera sido más bajo, más económico, en beneficio para todo el gobierno y para todo el país, y obviamente para los beneficiarios también de estas infraestructuras. Pero sin embargo, dadas las circunstancias, tenemos que mantener no solamente la intención de este portafolio de proyectos, sino la convicción de que con más dificultades, con un poco más de costos, lo cual duele, no digo que no duela, porque obviamente duele, por las manifestaciones y los efectos que he mencionado sobre los temas del riesgo a nivel de país, pero tenemos que perseverar. Entonces, para responder a la pregunta, del portafolio de proyectos que hemos estado promoviendo en Chile, lo hicimos en China, lo hemos hecho en Perú, se lo ha hecho en otros países. En Perú, a pesar del incendio con Castillo ahora, ¿no? Exactamente, yo creo que incluso con mayor razón, para poder establecer oportunidades a los inversionistas peruanos de que hay oportunidades también muy cerca del Perú. Ojalá que, obviamente no le deseamos el fracaso a ningún país, ojalá que a todos les vaya súper bien, que a Chile le vaya muy bien, que a Perú le vaya muy bien, que todos los países latinoamericanos tengamos una recuperación sostenible. Pero obviamente el Ecuador tiene cosas para ofrecer en ese sentido, no solamente oportunidades multisectoriales, sino también un gobierno con una apertura importante hacia no solamente los mercados mundiales. Por eso mencionamos más mundo del Ecuador
y más Ecuador en el mundo, sino que también podamos concretar estos proyectos para beneficio de la generación del empleo, que es un tema muy importante para los ecuatorianos. Sí, bueno, se han dado también varias acciones desde el gobierno con el Ministerio de Comercio Exterior a nivel del COMEX, un poco más de 690 ítems que tuvieron disminuciones en unos casos de aranceles y en otros sencillamente los eliminaron. Aparte, la disminución o el desmontaje progresivo del ISD, del impuesto a la salida de divisas, son acciones colaterales que van buscando el mismo objetivo. 7:51, Edison Casañas. Reserva monetaria ha aumentado, también el riesgo país ha bajado. Vinieron inversionistas a la capital de la República, conversaciones directas con el presidente. De alguna manera esa imagen positiva está bien, está interesante. Lo malo fue en el tema de la ley de inversiones, que ahora está archivada, se la satanizó y a través también no se la socializó a nivel ciudadano. Tal vez, obviamente, en las cámaras, gente entendida en la materia económica, inversiones, todo aquello, ¿no? Y ahí chocó de pronto esa situación, porque también, digo yo, nos convencieron, nos lavaron el cerebro a través de estos malos políticos cuando dijeron que iban a privatizar hasta el agua, nos vendieron esa idea. Pero bueno, como usted dice, no se acaba el mundo, no apaguemos la luz, prendámosla y veamos el otro lado de la moneda. Hay que seguir adelante. En ese aspecto, la Secretaría Técnica que usted dirige, ¿qué están haciendo? ¿Qué más van a hacer? A ver, tres cosas fundamentales. La primera es recoger los temas más importantes de la ley y llevarlas a una optimización del reglamento, de las aplicaciones de la gestión de los proyectos públicos con delegaciones al sector privado, que es un reglamento que ya existe. Este reglamento fue emitido en finales del 2020. No se ha usado. Pero dentro del programa de socialización de la construcción del proyecto de ley, al menos en la parte de las delegaciones y de las asociaciones públicas privadas, hicimos un proceso de retroalimentación. Fueron 2 semanas de reuniones con más de 107 organizaciones distintas, de diversos tipos de perfiles, desde obviamente usuarios de ley, inversionistas fundamentalmente, también gremios, embajadas. Hicimos un par de reuniones también con sociedad civil, fundamentalmente ONGs, que representan un poco las preocupaciones también de la parte de la sociedad y que obviamente tienen sus opiniones y tienen sus aspiraciones respecto a la participación en la construcción de este tipo de leyes. ¿Podríamos hacer más en ese sentido? Yo diría que sí. Hicimos también una reunión a nivel de las de universidades. Podemos hacer más en ese sentido, siempre se puede hacer más. Sí. Creo que podría ser un esquema, pero lo que sí tengo la suficiente certeza es que la decisión final en el tema de la ley no tenía un fundamento de temas de socialización o temas de ideologías o temas de... Yo creo que era más lo que el presidente ha manifestado. Fue una pared en el sentido de no dar paso a algo confundiendo de que con eso el gobierno iba a tener la vida más fácil. Cuando lo que se trata aquí es de mejorar la vida de los 17 millones de ecuatorianos. Fue un manoseo político, aprovechado por politiqueros. Capitalización política, aparentemente. Él habla de un telón de acero, ¿no? Como en los tiempos del muro de Berlín. Hay un punto importante en esto, y es de que el reglamento, en pocos días, lo vamos a transformar en una propuesta modernizada, fortalecida, que tome lo principal y lo de mayor impacto que se esperaba con el esquema de la ley e incorporarlo. Vía decreto. Vía el decreto. Y esa aclaración es muy importante porque no es lo mismo, y eso nos lo dijeron, por ejemplo, del primer día que entré en este rol, cosa que ya sabía, pero me lo recordaron claramente, sobre todo la banca multilateral de desarrollo. Y decía, Roberto, ustedes tienen que pensar seriamente en pasar de un reglamento de buena intención a un reglamento modernizado y muy competitivo,
pero respaldado por una ley, que es lo que le da la seguridad jurídica. Porque el reglamento puede cambiar en un fin de semana, una ley no. Las leyes son mucho más estables y tienen mucho más respeto respecto a los que nos observan de qué es lo que estamos haciendo. Cuando viene un inversionista lo que toma es cuál es el tipo de ley y tipos de contratos que respaldan este tipo de proyectos y lo comparan con lo que tiene Perú, lo que tiene Colombia, lo que tiene Chile, lo que tiene México, y van asignando sus recursos o sus potenciales aceptaciones de riesgo al país y a los proyectos que mejor le representen, que les sean más atractivos. Yo creo que el Ecuador tiene dos atractividades súper importantes, que pueden ser tres. La primera es que hay un gobierno con una altísima convicción del modelo económico y social en el cual se está dirigiendo, con una apertura importante no solamente a las fronteras para dar más oportunidades a los productos ecuatorianos afuera, y también más oportunidades a los ecuatorianos que se beneficien de los mejores productos que pueden venir, y también de los inversionistas de ambos lados. El segundo tema es que tenemos un portafolio de proyectos. Yo creo que pocas veces el Ecuador se ha podido organizar de tal forma de poder lanzar al mundo proyectos por más de 30.000 millones de dólares. Lo que sacamos en noviembre, que era de 30.833 millones, la última versión que tenemos ya lista para sacarla al público, a los mercados internacionales, son de 38.000 millones. Y esto lo hicimos justamente para diversificar un poco más el tema de las oportunidades, para lanzar proyectos que pueden tener menos riesgo y que por lo tanto podrían ser más fácil de poder generar el interés y la concreción aún en el escenario actual, sobre todo en el esquema de carreteras y algunos proyectos del sector de hidrocarburos que se han ido incorporando, que no dependían el sector de hidrocarburos de esta ley, porque es un sector que tiene su propia ley en ese sentido. Entonces, por ahí hemos ido nutriendo Y hay un tercer elemento que no es menor, y es de que el Ecuador se está organizando internamente para resolver uno de los temas más importantes en la concreción de inversiones, que es el tener procesos en los cuales las licitaciones con las que salen estos proyectos pueden estar más protegidos en términos de evitar irregularidades o vulnerabilidades frente a intentos de corrupción. Y el otro esquema, que tampoco es menor, es la agilidad, sobre todo en el proceso de coordinación entre las instituciones, para que los proyectos salgan en los tiempos que se han establecido. Los proyectos de asociaciones públicas privadas son proyectos grandes, son proyectos complejos, requieren estudios muy profundos para que los contratos después sean respetados y sean valorados. Y en ese sentido, creo que es el mayor desafío que tenemos, con reglamento, con ley o sin ley, que es la capacidad de gestión. Y esa capacidad de gestión, creo que todavía hay mucho por hacer. Probablemente es el principal desafío que tenemos en este esquema, de poder salir adelante con estos proyectos a pesar de los imprevistos, a pesar de los problemas que hay muchas veces a nivel de mandos medios, pero también a nivel de los que toman decisiones, para que puedan ir un poco más seguros y más tranquilos respecto a que lo que están manejando son esquemas que tienen suficientes respaldos y se pueden sostener a largo plazo. Okay. Economista, ha sido muy interesante escucharlo de manera pedagógica, sobre todo esperanzadora, optimista, también en esta nueva oportunidad que tenemos los ecuatorianos, porque no debemos dejarnos vencer. El equipo humano que tiene el presidente de la República es muy inteligente y obviamente está capacitado para cambiar, mejorar, depurar este proyecto de ley que fue archivado por la Asamblea para obviamente optimizar, que es lo que todos queremos, ¿no? Tener un buen trabajo, ganar bien, etcétera. Y bueno, esto sería muy interesante, lo veremos seguramente en las próximas semanas, que ya sería un proyecto de ley de parte del Ejecutivo. Sería un decreto. Sería un decreto que vamos a tener. Y solo me gustaría cerrar con un comentario de mencionar
que es importante virar la página, aprendiendo de los esquemas, sin olvidar, en otras palabras, hay que aprender mucho de esto, pero que no nos afecta nuestra motivación y convicción de darle las oportunidades a los ciudadanos que se merecen, sobre todo en las oportunidades del empleo. Muy bien. Muchas gracias. El economista Roberto Salas Guzmán, secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas, ha estado aquí con nosotros, dándonos, como digo, optimismo también sobre lo que se viene.